Y hoy vamos a continuar con la serie Jesús, varón de guerra. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la primera parte que hablábamos de Jesús, el varón de guerra con poder y gloria antes de nacer, el Jesús preencarnado, vimos en la primera parte? En la segunda parte hablamos del Jesús, varón de guerra, que nacía para darnos fuerza y poder a nosotros. Este Jesús, varón de guerra, que nacía en nosotros, que venía a nuestro encuentro. Y en esta tercera parte vamos a hablar de Jesús, el varón de guerra, y los beneficios de su muerte en la cruz. Jesús, el varón de guerra, y los beneficios de su muerte en la cruz. ¿Cómo hacemos para apropiarnos de esos beneficios de la muerte en la cruz? ¿Cómo hacemos para tomarnos y quedarnos nosotros con esos beneficios, para que esos beneficios nos puedan marcar la diferencia en nuestra vida cristiana cada día? Y cuando miramos la cruz, muchas veces, cuando miramos la cruz, es como que sentimos lástima de Jesús. Verlo ahí sufriendo y padeciendo, es como que un sentimiento de lástima viéndolo a Jesús. Pero tenemos que saber que ese era el plan de Dios. Jesús sabía que venía para eso. Jesús venía a cumplir el plan del Padre. Él sabía que tenía que venir a la cruz a sufrir y a morir por nosotros y para darnos salvación y vida eterna. Cuando vemos a Jesús en la cruz nos da lástima y a veces ni siquiera los discípulos, los hombres que andaban con Él, entendían lo que estaba pasando. Ni siquiera los discípulos entendían, porque cuando Él les decía es necesario que el Hijo del Hombre muera y al tercer día resucite, se preguntaban entre ellos, ¿qué es lo que va a pasar? No entendían que ese era el plan y el propósito de Dios. No entendían que Él había venido para morir por nosotros. Él había venido para darnos salvación y vida eterna. Pero también cuando vemos la cruz, entendemos y vemos que la cruz es una invitación a morir a lo malo. La cruz es una invitación que Jesús nos hace a morir a todo lo malo que hay en nosotros, a morir y a crucificar al viejo hombre. Eso es también la cruz. Ese es el significado o el mensaje que la cruz nos da, una invitación a morir a lo malo. Tenemos que saber que cuando nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa está en nosotros y va a estar dentro nuestro hasta el último segundo de nuestra existencia sobre la tierra. Y cuando Dios envió a su Hijo a morir, Él no decide extirpar de nosotros esa naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros hemos creído y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, esa naturaleza pecaminosa no fue quitada por parte de Dios de parte nuestra, sino que sigue estando en nosotros. Y va a seguir estando. Ese no fue el método de Dios. La manera de Dios fue que nuestro espíritu que estaba muerto cobró vida. Y el Espíritu Santo de Dios vino a habitar en nosotros. Es decir, la manera de Dios fue darnos una nueva naturaleza. Y ahora, en nuestro cotidiano andar, habitan en nosotros las dos naturalezas. La naturaleza vieja, la que nos va a querer en todo momento impulsar hacia lo malo, y la nueva naturaleza. La naturaleza que Dios ha implantado en nosotros. Y esa antigua naturaleza y esa vieja naturaleza, la antigua naturaleza es carnal y terrenal, la nueva naturaleza es espiritual y celestial. Luchan y pelean dentro nuestro cada día. ¿Quién es la que gana? La pregunta es, ¿quién es la que gana? Va a ganar siempre la que nosotros alimentemos más. La que nosotros alimentemos más es la que va a ganar. Ahora, ¿cómo hacemos? La pregunta que quiero hacerme en esta mañana es, ¿cómo hacemos para aplicar los beneficios de la muerte de Jesús a nuestras vidas? Vamos a leer juntos la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. ¿Todos tienen su bosquejo? Bien, ahí en su bosquejo está Lucas capítulo 9, versículo 23 al 24. Y comenzamos a ver cómo hacemos para aplicar estos beneficios de la muerte de Jesús a nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, Jesús dice esto, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Jesús nos desafía a tomar la cruz cada día. A través de su palabra Jesús nos está desafiando a que tomemos la cruz.
¿Y qué quiere decir tomar nuestra cruz cada día? ¿Qué significa el tomar la cruz cada día? Significa estar dispuesto a morir a lo malo. Significa estar dispuesto a crucificar al viejo hombre. Significa estar dispuesto a negarnos a nosotros mismos. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La negación de nosotros mismos cada día es tomar la cruz. Eso quiere decir tomar la cruz. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para negarnos a nosotros mismos? A través de la oración. Es a través de la oración. Cuando vamos todos los días en oración al Padre, cuando comenzamos a negarnos a nosotros mismos. A través de la oración podemos negarnos a nosotros mismos, estaremos tomando nuestra cruz y estaremos siguiendo al Señor. ¿Hasta qué punto el apóstol Pablo había entendido esto? ¿Hasta qué punto el apóstol Pablo entendía esto que él llegó a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Hasta ese punto era la negación de Pablo. Pablo había entendido que para seguir a Jesús tenía que crucificarse cada día. Pablo había entendido que para seguir a Jesús tenía que morir la parte mala de él. Al punto entendía eso que él decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y al vivir Cristo en mí, podía tener una vida de victoria. Y cuando Cristo vive en nosotros, tenemos una vida de victoria. Y cuando Cristo vive en nosotros, vivimos como hijos del Rey. Como hijos del Rey. ¿Por qué? Porque nos negamos a nosotros mismos. Porque dejamos lo malo en la cruz. La figura de la cruz es muerte al viejo hombre. Cuando vemos la cruz, siempre tenemos que recordarnos que el Señor nos está desafiando y nos está animando a que crucifiquemos nuestro viejo hombre. Porque cuando llevamos lo malo a la cruz, Cristo toma lo malo y nos da todo lo bueno de Él. ¿Y sabe qué es lo bueno? Lo bueno es que Cristo murió, pero resucitó. Cristo murió, pero resucitó. Y lo bueno es esa vida de resurrección. Y lo bueno es que podemos celebrar y podemos festejar y podemos estar gozosos porque Él resucitó con poder y eso nos da vida y eso nos da fuerza. Él resucitó y Él quiere que podamos vivir esa vida nueva. Cuando llevamos nuestro viejo hombre a la cruz, renace el nuevo hombre y el poder y la unción y la gracia de Dios y la vida de resurrección y la vida de Dios viene a nosotros. Eso es el beneficio de morir en la cruz. Vamos a ver en esta mañana 3 beneficios que encontramos en la cruz. 3 beneficios vamos a ver de los cuales queremos apropiarnos. Si tomamos nuestra cruz cada día, el primer beneficio que encontramos es que el pecado pierde poder en mí. Anote ahí en su bosquejo. Si tomo mi cruz cada día, el pecado pierde poder en mí. Y vamos a leer la palabra de Dios en Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La Biblia dice claramente que todos cometemos pecado. Todos somos pecadores, todos cometemos pecado en acciones, en pensamientos o en omisiones. A veces decir, sí hermano, voy a hacer tal cosa, pero después no la hago. Voy a estar orando por usted. ¿Cuántas veces somos de oración ligera? ¿Cuántas veces nos comprometemos a orar por los demás y después nos olvidamos? Es decir, omitimos orar. Estamos faltando. Somos pecadores por omisión. Hemos omitido pecar. ¿Y cuál es el origen del pecado en nuestras vidas? ¿Cómo se origina el pecado en la vida del creyente? El pecado empieza a trabajar en la vida del cristiano en la mente. Es en la mente en donde comienza el enemigo a trabajar. Por eso Jesús dice claramente, por eso Jesús nos da el antídoto, por eso Jesús nos enseña a atacar al pecado, ni bien está en nuestra mente. ¿Cuál es el antídoto que nos da? Niéguense a sí mismos, mueran, lleven la mente a la cruz, atáquenlo, ni bien surge. ¿Y qué implica llevar a la cruz
el pecado, que implica llevar a la cruz un pensamiento que nos impulse hacia el pecado. Implica tener que confesar. Para poder llevar a la cruz todos mis pecados, tengo que confesar mi pecado en la presencia de Dios. La confesión me permite llevar a la cruz los pecados. La confesión me permite, la palabra confesión viene del griego que es homologueo, que significa homologar, que significa poner en relación de igualdad. Es decir, Dios, tienes razón, estoy de acuerdo contigo, me pongo en igualdad con Dios. Dios me está señalando que hice algo malo. Y confesar es decir, sí Señor, reconozco que esto que tú me estás diciendo está mal. Estoy de acuerdo contigo. Cuando yo reconozco mi falta en la presencia de Dios, estoy confesando, estoy reconociendo. Dios me marca un error, el Espíritu Santo me contrista y yo digo, y confieso mi pecado y digo, sí Señor, estoy de acuerdo contigo, esto que hice está mal, reconozco mi pecado, pido perdón a Dios, le pido perdón y después que le pido perdón, abandono el pecado. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba en un lugar solo y vinieron los judíos y le trajeron una mujer y le dijeron, fue allá en el acto mismo de adulterio. Entonces Jesús le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos cometemos pecado. Estos judíos que venían con sed de que haya juicio, que sangre, que muera, se fueron retirando uno a uno y no quedó nadie. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero después Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más. Es decir, la confesión es ponerme en el mismo nivel que el Señor. El Señor me marca un error y yo digo, sí Señor, reconozco, es pecado, te pido perdón. Pero el Señor después nos dice, bárbaro, pero no lo vuelvas a hacer. Vete y no peques más. ¿Por qué el Señor no quiere que lo volvamos a hacer? Porque el pecado nos va a costar caro en nuestra vida espiritual. El pecado nos hace perder el gozo del Señor. El pecado nos hace perder la unción. El pecado nos drena la unción. El pecado nos deja en una situación tal que David llegó a exclamar. David dijo, oh Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Lo había perdido por causa del pecado. El pecado siempre nos va a salir caro. Nos separa de Dios, nos pone en enemistad con Dios. Pero además de separarnos de Dios y de ponernos en enemistad con Dios, que rompe el vínculo con Dios, además de eso, perdemos el gozo de la salvación, perdemos la unción, perdemos la gracia. Por eso el consejo era, vete, pero no vuelvas a pecar. Y a veces pasa también que nos queremos justificar ante Dios. Bueno, pero si no era tan grave lo que hice. Después de todo, a veces queremos justificarnos. A veces hacemos algo malo, el Espíritu Santo de Dios nos contrista, el Espíritu Santo nos está diciendo, eso está mal. Y nosotros buscamos la manera de justificarlo. Pero mientras estemos transitando por esa situación de querer justificar lo que hacemos, no, pero fue el otro el que me habló mal, fue el otro el que me miró mal. También si el otro no me hubiese hecho esto, no hubiese dicho tal cosa, yo no hubiese reaccionado así. Una mentirita blanca, dije. Una media mentira. Estoy justificando. Cuando yo estoy justificando, no estoy confesando, no estoy en el mismo nivel que el Señor. El Señor dice, eso está mal. Yo tengo que reconocer que está mal. Porque si no reconozco que está mal, lo estoy haciendo a Dios mentiroso. Entonces Dios está mintiendo. Yo estoy buscando justificarlo y lo que Dios dice que está mal, para mí sigue siendo bueno. Y hasta que yo no reconozca, seguiré cometiendo el mismo pecado, porque no lo considero algo malo. Entonces, como no estoy haciendo algo malo, seguiré pecando. Por eso la importancia, si queremos llevar nuestra cruz implica confesar nuestros pecados en la presencia de Dios. Entender que el pecado me aparta de Dios, que el pecado me pone enemistad con Dios, drena la unción, la gracia, la presencia, el gozo de la salvación. Entonces tengo que venir a los pies de Cristo y hacer, esto es como una limpieza interior que hacemos cada día.
El Señor quiere cuentas cortas. Él dice, cada día vengan a mí. Cada día, cada 24 horas, venir a su presencia. Crucificarnos. ¿Cómo? A través de la oración. ¿Cómo? A través de la confesión de nuestras faltas. Entonces, el año pasado veíamos la serie Los deseos del corazón. Qué bueno es poder venir cada noche a la presencia de Dios. Ahí y decirle, Señor, agarrar un papel y en el papel escribir todas las faltas que cometí. Pedirle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos guíe y nos haga sentir y ver qué fue lo que hicimos mal, qué fue lo que dijimos mal, qué fue lo que hicimos mal, qué fue aquellos pensamientos que no fueron del agrado del Señor y escribirlos en una lista, hacer una lista de esos pensamientos, de todas esas acciones, en oración. Y les decía, el año pasado veíamos la serie Los deseos del corazón, abrir nuestro corazón en la presencia de Dios y ver, Señor, ver. ¿Se acuerdan que decíamos que nuestro corazón tenía 3 deseos? El deseo de gloria, el deseo de poder y el deseo de honor. Bien, abrir nuestro corazón ahí en la presencia de Dios y decir, a ver, Señor, en mis deseos de gloria, que son los que están vinculados al placer. Y sabemos que los placeres están bien porque tú los pusiste en nuestro corazón. Pero también sabemos que tú pusiste ese deseo de placer para que podamos sentir placer, pero también le pusiste límites a esos placeres. Señor, en oración, en mis deseos de placer, ¿en dónde he excedido esos límites? ¿En qué área he excedido los límites? Si el Espíritu Santo me hace sentir que hay áreas en donde he excedido esos límites, anotar ahí, confesar y reconocer que he pecado. Lo anoto en la lista. En los deseos de honra, Señor, el deseo de honra tenía que ver con el reconocimiento. ¿En qué área, con qué persona, con quién me quise hacer alguien? Cuando la palabra de Dios dice que aquel que se cree alguien a sí mismo se engaña. ¿Con quién he querido ser reconocido más allá de los límites que tú estableces para mi vida? Anotar ahí esos pecados que he cometido en el área de los deseos de honor, en los deseos de poder, que tiene que ver con la conquista, que tiene que ver con las relaciones, en donde me he excedido en mis deseos de poder, a quién le he faltado el respeto, a quién he tratado mal. Y si he tratado mal a alguien, anotar la persona, pedir perdón a Dios de esa persona que trate mal, pero después ir a la persona y pedirle perdón a la persona, arreglar, enmendar mis cuentas con esa persona, restaurar y restablecer la relación con esa persona. Entonces, cuando nosotros entendemos que cada día, dice el Señor, todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz. Tomar la cruz era negarnos, ir cada día y crucificar lo malo, crucificar el viejo hombre. ¿Cómo? En oración. Voy a su presencia cada día, abro mi corazón, analizo los deseos de mi corazón, hago la lista y lo clavo en una cruz. Lo clavo en la cruz y le pido perdón y me aparto de eso. Cuando como hijos de Dios estemos haciendo eso, ¿qué es lo que estaremos haciendo? Les decía, estaremos limpiando nuestro interior. Pero además de limpiar nuestro interior, estaremos construyendo un vallado alrededor nuestro. Un vallado de protección, donde el enemigo no podrá entrar. ¿Por qué? Porque estamos a cuenta con Dios. Porque llevamos cuentas cortas con el Señor. Porque cada día venimos y reconocemos, le pedimos perdón y la sangre de Cristo nos limpia, nos vuelve a purificar, nos vuelve a limpiar, nos vuelve a poner en carrera para seguir caminando y seguir andando en este camino. Entonces Dios hace un vallado alrededor nuestro y no permite que el enemigo pueda atravesar. Ese vallado va a ser como... ¿Vio cuando usted va caminando por las veredas y encuentra un perro muy bravo? Nunca le pasó, a mí me han asustado más de una vez los perros ahí caminando y el perro ladra con todo y me asusta, pero hay una reja y la reja le impide pasar. Así será nuestra vida con el enemigo. El enemigo podrá ladrar, podrá querer asustarte, podrá querer meterte miedo, pero nosotros estamos a cuentas con el Señor, llevamos cuentas cortas, crucificamos nuestro viejo hombre. Entonces el cerco de protección, Dios se encarga de mantener ese cerco intacto y que el enemigo no pueda pasar y no nos pueda dañar. Ahora, cuando pecamos, lo que estamos haciendo es, si es un alambrado, es quitarle hilos al alambrado y abriendo agujeros en el alambrado o abriendo agujeros en el vallado o abriendo puertas al pecar para que el enemigo pueda entrar.
Entonces, al pecar, abrimos puerta. Y el enemigo no solo que va a entrar, sino que ahí sí nos va a dañar y nos va a lastimar. El pueblo de Israel estaba entrando en tierra prometida y estaba en tierra de Moab. Y el pueblo de Israel venía derrotando uno tras uno los pueblos por los cuales venía avanzando, y el rey Balac llama a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Todos conocen la historia. Y Balaam viene y quiere maldecirlo y dice, no se puede. Con esto no se puede, no los puedo maldecir. ¿Por qué no los podía maldecir? Porque Dios había establecido un vallado alrededor de ellos. Estaban protegidos por Dios. Y aunque el profeta Balaam quería maldecirlos, la maldición no llegaba. Entonces, ¿qué hace Balaam? Le da un secreto a Balac para que rompa el vallado. Le da un secreto a Balac para que rompa y saque algunos alambres del alambrado. Se puede abrir una puerta y el enemigo puede entrar. Y le dice, tráele mujeres para que se acuesten con ellos. Entonces los hijos de Israel abren la puerta y la maldición entró. Tenemos que vivir una vida en donde cada día podamos ir a la presencia de Dios. Ese es el primer beneficio. El pecado pierde poder en mí cuando yo crucifico al viejo hombre cada día. El pecado pierde poder en mí cuando voy en confesión al Señor. Y limpio, hago la lista de mis pecados, reviso mi corazón, presento mi corazón en la presencia de Dios y le digo, Señor, me reconozco mis pecados, te pido perdón, límpiame. Entonces, no solo tendré una limpieza interior, sino que el Señor estará construyendo un vallado tan fuerte alrededor tuyo que el enemigo no te va a tocar. Tan fuerte. Ese es un beneficio que obtenemos en la cruz. Cuando miramos la cruz nos está diciendo, el viejo hombre tiene que morir cada día. Y si muere cada día, el pecado no tendrá poder en nosotros, porque la palabra de Dios dice que nacimos esclavos del pecado, pero Él vino para hacernos libres. Ya no es más nuestro amo el pecado, para venir a darnos instrucciones y a decir lo que tenemos que hacer. Ahora somos esclavos de Jesucristo y solamente a Él y solamente sus consejos tenemos que seguir. De esa manera estará la malla asegurada. Ahora, el segundo consejo, el segundo beneficio que tenemos en la cruz. Si tomo mi cruz cada día, ¿qué es lo que va a pasar? La enfermedad pierde poder en mí. Si tomo mi cruz cada día, escuche bien, la enfermedad pierde poder en mí. Y para eso vamos a leer Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Y dice la palabra de Dios, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. No solamente nos da salvación, sino que este es el Dios que nos da sanidad. Él en la cruz pagó por nuestra salvación, pero también pagó por nuestra sanidad. Él en la cruz, Jesucristo en la cruz, generó un saldo tan grande, tan infinito a favor nuestro, generó un saldo en el mundo espiritual tan grande, que alcanza no solo para que podamos ser salvos, sino también para que nuestras enfermedades sean sanadas. Podemos ir tranquilamente y presentarle, cuando hacemos la oración y hacemos la lista de nuestros pecados, podemos hacer también la lista de cualquier enfermedad que podamos llegar a tener, o la lista de la enfermedad de cualquier familiar que podamos llegar a tener. Hacemos la lista ahí y le decimos, Señor, yo sé que tengo un saldo a favor. Yo sé que tengo en el mundo espiritual, a través de tu cruz, un saldo infinito a favor mío.
y no tengo que pagar yo porque tú ya pagaste en la cruz. Y como tú pagaste en la cruz, ahora vengo a pedirte esta sanidad. Vengo a pedir esta sanidad para mi vida o vengo a pedir esta sanidad para mi familiar. ¿Por qué? Porque la enfermedad perdió poder sobre nosotros y ese beneficio es el beneficio que nos da en la cruz del Calvario. Y lo tenemos que hacer cada día, porque como decía, el corazón, a través de nuestra naturaleza pecaminosa, tiende a hacer lo malo. Nuestro corazón puede llegar a querer abrir alguna puerta por donde pueda llegar a entrar alguna enfermedad, alguna maldición, alguna hechicería. Entonces, si cada día vamos a su presencia, estaremos limpiándonos interiormente. Y el tercer beneficio que tenemos en la cruz, si tomamos nuestra cruz cada día, el tercer beneficio será que las tentaciones pierden poder dentro de mí. Anote bien ahí, el tercer beneficio es que las tentaciones pierden poder dentro de mí. Y dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. ¿Cómo hacemos para soportar la tentación? ¿Y cómo hacemos para resistir la prueba? Muriendo cada día. Cuando me crucifico cada día, cuando muero cada día, cuando voy a la cruz cada día, cuando digo en la cruz, Padre, ayúdame, estaré soportando y estaré resistiendo la prueba, la tentación, la dificultad y todo lo que el enemigo pueda presentarme. ¿Y qué es una tentación? ¿Qué es una tentación? La tentación es cuando uno tiene una inclinación hacia algo que es incorrecto. La tentación es cuando uno tiene una inclinación hacia algo que es incorrecto. Pero nosotros no solo debemos morir al pecado, no solo debemos morir a las enfermedades, también tenemos que morir cada día a las tentaciones. Cada día tenemos que morir a las tentaciones. ¿Y sabes por qué tenemos que morir a las tentaciones cada día? Porque si nosotros cedemos a las tentaciones, la tentación se presenta como algo hermoso. La tentación al pecado siempre se presenta como algo placentero, momentáneamente placentero. Pero tenemos que morir porque nunca la tentación o nunca el enemigo te va a hablar de las consecuencias que esa tentación te va a traer a tu vida. Nunca el enemigo te va a hablar de las consecuencias. Entonces, cuando somos tentados, y decíamos hoy que el origen de la tentación o el origen del pecado es en la mente. Es en la mente. El enemigo, la estrategia del enemigo es darte un pensamiento que te incite a querer hacer algo malo, que te lleve a hacer algo malo. Cuando ese pensamiento viene a nuestra mente, automáticamente lo tenemos que crucificar. Porque cuando yo crucifico ese pensamiento, cuando yo lo llevo a la cruz, cuando yo muero a ese pensamiento, ¿sabes qué? Le quitas fuerza y poder a la tentación. Es en el momento en que la tentación pierde todo su poder. Si en el mismo momento en que estoy siendo tentado yo digo, Señor, crucifico este pensamiento, lo llevo a la cruz, muero a este pensamiento, no lo voy a hacer. En ese mismo momento, toda la tentación pierde fuerza. Y no solo que pierde fuerza, el poder de Dios se presenta en nuestra vida. La unción y la gracia de Dios viene a nosotros. ¿Por qué? Porque decíamos hoy que muere lo malo y nace lo bueno. Nace el poder de resurrección. La vida de Dios, el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Ahora, el problema surge cuando la tentación o ese pensamiento viene a mi mente y lo dejo anidar ahí un día, 2 días, 3 días, una semana. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo inverso. Es la tentación la que cobra fuerza.
Y soy yo el que me parece que no voy a poder contra eso. ¿Por qué? Porque no morí a ese pensamiento. Entonces, cada vez que viene un pensamiento a mi mente, una tentación, lo llevo a la cruz. Por eso dice la palabra de Dios: tome su cruz cada día, morir cada día. Y usted diga, bueno, para poder decir, bueno, ya hace como 2 o 3 días que no oro. Y el hermano dijo cada día, ya está, listo, lo dejo pasar. No, comience de nuevo, comience de nuevo, comience de nuevo. Porque si nosotros dejamos pasar mucho tiempo, después serán toneladas de cosas que tendremos que arrepentirnos y confesarle al Señor. Pero el consejo es, volvemos a leer Lucas capítulo 9, el consejo es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, y salvar su vida lo podríamos traducir como darle rienda suelta a la tentación. Salvar nuestra vida sería decirle que sí a la tentación. Salvar nuestra vida sería vivir como yo quiero y dejar que los deseos de gloria, los deseos de placer ilimitados que se me presentan, ande por ahí. Eso sería salvar mi vida. Pero si todo el que quiera hacer eso, dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida, perder su vida es negarnos a nosotros mismos. Perder nuestra vida es llevar nuestro viejo hombre a la cruz cada día. Morir a lo malo es perder nuestra vida. Y cuando perdamos nuestra vida, todo el que la pierda por causa de mí, éste la salvará. Así no solo la estaremos salvando, sino que además de salvar nuestra vida, estaremos viviendo en victoria. Y el poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo estará en nuestra vida. Y el nuevo hombre y la unción y la gracia de Dios nos va a bendecir en todo lo que hagamos. Por último, les dejo el ejemplo de José. José decidió negarse a sí mismo, decidió perder su vida para salvarla, y la salvó. Y José bendijo la vida, y Dios bendijo la vida de José, al que se negó a sí mismo, el que se decidió perder su vida para salvarla. La bendición de Dios estuvo sobre la vida de José. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a darle gloria a Dios por su amor y por su misericordia. Señor, tenemos todo un año por delante, y que podamos decidir cada día morir en este año. Que en este 2008 podamos asumir el compromiso y el desafío que Jesús nos hace a través de la cruz. Decía que la cruz significa negación. La cruz significa crucificar el viejo hombre. La cruz significa morir a lo malo. Que este 2018 comencemos decidiendo morir a lo malo, decidiendo crucificar al viejo hombre, decidiendo morir cada día, para que el poder, la gloria, la unción y la gracia de Dios nos llene y sobreabunde en nuestra vida. Padre, te damos gracias por tu misericordia. En primer lugar, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Tu palabra dice que aquel que dice no haber cometido pecado, miente. Todos somos faltantes, Señor. Todos faltamos por comisión o por omisión, Padre, pero faltamos en tu presencia. Pero en esta mañana queremos comprometernos como hijos tuyos, Señor, que a partir de hoy y durante todo este año 2018 nos queremos comprometer a morir cada día. Nos queremos comprometer a vivir el consejo de tu palabra, Señor. A negarnos a nosotros mismos, a llevar todo lo malo a la cruz cada día, Señor. Cada día, Dios mío. Queremos comprometernos a tener cuentas cortas contigo. 24 horas, Señor, solamente para buscar limpieza en ti, para buscar purificación en ti, para buscar fortaleza, unción, gracia y poder para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.